En este sentido, uno de los, eh, uno de los, del impacto más fuerte que se pueda, uno de esos impactos, esos efectos, se observa en la cosmografía, una de las disciplinas en las que mayormente se observa cómo estas informaciones geográficas que transmiten la serie de expediciones navieras cambian, modifican varios conceptos, teorías y prácticas metodológicas tradicionales de esta disciplina. Eh, en la llamada por los europeos época o era de los descubrimientos, la cosmografía está completamente arraigada en el humanismo renacentista. La cosmología integra en su saber distintos conocimientos que vienen tanto de la geografía, lo que entenderíamos hoy día como etnografía, de la historia natural, como también de la matemática y de la astronomía, que fusionan en una imagen del mundo que está construida a partir de relatos bíblicos y de concepciones clásicas. Eh, digámoslo, digámoslo así, es una forma muy clásica de entender la cosmografía, pues, bueno, perdón, o sea, esta serie de disciplinas que se unen en el conocimiento cosmográfico siguen mucho una línea, digámoslo así, clásica de una especie de verticalización cosmológica del saber, en la cual los saberes más certeros se corresponden con la observación de los fenómenos celestes, y en este sentido aparecerían las disciplinas matemáticas y astronómicas, mientras que en el mundo de la esfera sublunar, es decir, en el lugar del cambio y del cambio y de lo perecedero, estarían más relacionadas con el ámbito de lo histórico, histórico entendido tanto en lo social como en lo natural. Y, que es la cuestión clave aquí para entender, la geografía se situaría en esta verticalización, se situaría en una especie de lugar intermedio entre la esfera supraceleste y la esfera sublunar. Es decir, porque en la geografía participan tanto elementos de la matemática como de elementos de lo histórico. Y esa es una de las discusiones que vamos a plantear en esta sesión. Bueno, entonces en esa raigambre que tiene la cosmología dentro del Renacimiento, del humanismo del Renacimiento, una de las cuestiones clave es que esta voluntad de releer a los clásicos que tiene el humanismo renacentista, ya sea también motivada en parte por el exilio y de filósofos, de geógrafos, desde Bizancio hacia Italia y hacia el resto de Europa, como también por la llegada de manuscritos clásicos, fue permitiendo una serie de ediciones primero una serie de confrontaciones de una Europa que desconoce buena parte del conocimiento geográfico clásico, y también va a permitir la edición y reediciones de obras que estaban desconocidas hasta ese momento. La, la, un segundo que tengo un problema aquí. Bueno,
la cosa es que esa serie de ediciones y esa confrontación que tiene el Renacimiento en el siglo XV el humanismo del Renacimiento del siglo XV con las obras clásicas, van a ser justo en el momento de la recepción, digamos así, porque Bizancio, Constantinopla cae a mediados del siglo XV. Desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XV, va a ser muy poco el tiempo, digamos así, de esa recuperación clásica, porque inmediatamente van a ser, en el ámbito de la geografía, van a ser confrontadas, rebatidas, gran parte de estas teorías, a partir de la información que transmitirán navegantes, marineros, exploradores, en la serie de viajes que van a realizar tanto hacia el Océano Atlántico y sobre todo pasando la línea del Ecuador, ¿no? Eh, dentro de la cosmografía renacentista, emplea de ese legado clásico a la filosofía natural de Aristóteles como modo de comprensión del modo natural, perdón, del mundo natural, la geometría euclidea y la geografía de Ptolomeo como instrumentos para la representación matemática del universo, y el uso también de geografías descriptivas y etnográficas como la de Estrabón, Pomponio Mela y de Plinio el Viejo, la historia natural de Plinio el Viejo, que dotaban de modelos para incorporar el mundo en los reinos humanos, animal y el vegetal a ese universo matemático de Ptolomeo. En sí, estas teorías constituyen las fuentes clásicas de la cosmografía renacentista y consisten también en la base de una cartografía de índole mayormente, entre comillas, académica, eh, sí, de índole mayormente académica, que se desarrolla mayoritariamente en los círculos dedicados al estudio de las ciencias y de las letras, y que confeccionan mayoritariamente mapamundis, globos terráqueos, mapas o cartas universales. Es como lo que llama Parry, le llama es el ambiente de los discípulos de Ptolomeo. Eh, junto junto a esta cartografía de los intelectuales o de los letrados, se desarrolla desde el siglo XIII un tipo de cartografía que es muy importante para la historia de la cartografía europea, que es nacida como fruto del contacto entre marineros experimentados y cosmógrafos y astrónomos instruidos. Este tipo de cartografía está desde finales del siglo XIII, no tiene mucha relación con el ámbito mayormente teórico de la que hablábamos anteriormente, sino que está basada en un ámbito predominantemente empírico y práctico que tenía que ver con el ámbito de la navegación. Y este carácter empírico de este tipo de cartografía la va a diferenciar de los otros productos de la cartografía medieval, donde mayoritariamente posee una naturaleza mítica, teológica, y que dota de sentido a lo que entendemos hoy día como mapamundis medievales. Y enseguida vamos a ver un par de imágenes en ese sentido. Esta, esta, esta cartografía de la que estoy hablando son las llamadas cartas portulanas. Aquí les estoy mostrando un ejemplar. Son las llamadas cartas portulanas, cartas marinas o cartas de marear. Es un estilo cartográfico que se lleva a cabo en los talleres de las ciudades italianas de Génova, Venecia y de la isla de Mallorca, que son los tres centros más importantes de producción de este tipo de cartografía,
siendo las dos ciudades, esta Génova y Venecia, junto a Florencia, las sedes de las más influyentes casas de la banca y del comercio del Mediterráneo. Estas ciudades se convertirán en verdaderos centros de acopio de información marítima, en el que interactuarán mecenas, artistas, cosmógrafos, letrados, dibujantes, grabadores, burócratas, comerciantes, entre otros. Nombro todo esto porque para entender que la producción de este tipo de cartas comprometía a muchas personas en su labor, ¿no? Eh, y, y mayoritariamente las ciudades de las que estamos hablando para el siglo, a finales del siglo XIII hasta finales del siglo XV, donde estamos situados, son las ciudades más importantes por las que transita el comercio y el mercado del Mediterráneo. Estas cartas marítimas siguen un patrón o técnica de confección empleado por navegantes y marineros y que está basado en rumbos, distancias y marcaciones de navegación y que comprenden mayormente las costas por las que se desarrolla el comercio en el Mediterráneo y en aguas adyacentes, es decir, sobre todo también en el Mar Negro y parte, muy incipientemente, de la costa atlántica. Lo importante de esto es que este tipo de carta, a diferencia de la cosmográfica o de los mapas mundis medievales, es que está basada netamente en servir a fines prácticos de la navegación, de la orientación y de las direcciones marítimas. Es esa misma, eh, esa misma reunión, digámoslo así, entre el hecho de querer resolver las apremiantes preocupaciones náuticas de ubicación, orientación y proyección de líneas de rumbos o rutas, la de fijar distancia, direcciones y sobre todo la descripción de lugares, estas operaciones definen este carácter empírico y práctico que adquiere la cartografía europea a finales del Medioevo y que servirán, fusionando el estilo que prontamente trabajaremos, el Ptolomeo, y el de las cartas marinas, como la que estoy mostrando, un instrumento de conocimiento geográfico y de control político de enorme importancia para la expansión política y económica de Europa a finales del siglo XV. Con el redescubrimiento, como lo que estaba hablando al principio, con el redescubrimiento de Ptolomeo, antes de seguir avanzando, lo que quiero mostrar es que desde finales del siglo XIII hasta el siglo XVI, en realidad, estas cartas marinas mantienen el mismo patrón de medida y el mismo estilo de confección. Aquí vemos, esta es de Pietro Visconti, son distintas cartas, esta es de más o menos, es del mediados del siglo XIV, sí, del siglo XV, y esta es una carta del estilo enseguida la voy a explicar con más detención, del estilo de la Escuela de Mallorca. ¿Mm? Con el redescubrimiento de la geografía de Ptolomeo, en el siglo XV, a inicio del siglo XV, cercano a 1406, con el redescubrimiento que tiene la Europa occidental de la obra de Ptolomeo, la geografía va adquiriendo una práctica mayormente utilitaria y científica, científica sobre todo, y que va a estar asentada sobre la base de un racionalismo matemático que se fundamentará en la observación astronómica. Esta obra, La geografía de Ptolomeo, constituye el texto fundacional de la cosmografía, o sea, es el texto fundacional que define la cosmografía como disciplina humanista en el ambiente intelectual del Renacimiento. Fue recuperada por el humanismo italiano, traducida del griego al latín por Jacobus Angelus en Roma,
en la fecha que decía, 1406, cercano a 1406, y Angelus reemplaza el título de la obra de geografía por el de cosmografía, y que va a ser la que predominará en las ediciones latinas. Esta, difundida mayoritariamente a partir de copias manuscritas en forma de códices, la geografía, la geografía de Ptolomeo, cosmografía, si seguimos la versión latina, como la que estamos viendo en pantalla, contiene descripciones de acuerdo a una extensa tabla de coordenadas geográficas de distintos lugares de la ecúmene, o sea, es decir, del mundo conocido, y una serie de mapas que representaban visualmente aquellos lugares. Son las tablas de coordenadas y estos mapas que representaban visualmente aquellos lugares. Se desconoce si los mapas que fueron, si existieron mapas que hubiesen sido hechos por Ptolomeo. La obra permaneció completamente ignorada por la cartografía europea desde el siglo II, el año de la confección, hasta comienzos del siglo XV, el periodo que estamos hablando, a excepción del mundo árabe, en el que sí fue conocido este geógrafo griego. La geografía de Ptolomeo está completamente vinculada a la astronomía, al compartir elementos teóricos con el tratado astronómico conocido en castellano como Almagesto. Es un importante tratado de Ptolomeo que está escrito en griego y que fue traducido al árabe en el siglo IX como Almagisti, el más grande, en el que el sabio griego establece una concepción geocéntrica del universo, en donde la Tierra se constituye como el centro inmóvil de este. Esta teoría astronómica de Ptolomeo, que sí se conoce, tendrá una influencia radical durante todo el medioevo, como vamos a seguir viendo. La geografía de Ptolomeo, aquí tenemos otro mapa con las coordenadas. La geografía de Ptolomeo permite, mediante el empleo de proyecciones geométricas basadas en coordenadas geográficas definidas por latitudes y longitudes, localizar puntos o regiones en la esfera del orbe. Este sistema para codificar coordenadas a base de grados, de latitud y de longitud, que determinen la posición de puntos geográficos, se fundamenta en la observación astronómica, pues establece una correspondencia entre coordenadas geográficas y coordenadas celestes, en la forma en que al proyectar el ecuador del cielo sobre la superficie de la Tierra, este pasa a convertirse en la línea equinoccial y los polos celestes, el polo ártico y el antártico. El método de Ptolomeo fue utilizado por los cartógrafos renacentistas para representar, de acuerdo a estas coordenadas geográficas, puntos o lugares del mundo conocido en el mapa. Dado el carácter didáctico que tiene la obra de este geógrafo griego, sirvió de modelo para la fabricación de mapas durante el Renacimiento, y dado este carácter didáctico de la obra, se ha tendido a juzgar la obra de Ptolomeo más como un manual de consulta que un tratado teórico. Cuestión que en la misma lectura de la obra se va desprendiendo, porque en el primer capítulo, de hecho, establece diferentes, o sea, se detiene para explicar cómo se puede establecer estas coordenadas geográficas a partir de la observación de los fenómenos celestes. Aquí tenemos un mapa de Ptolomeo que... Un segundo. Tenemos un mapa de Ptolomeo que del año 1477, la primera edición impresa de Ptolomeo, impresa. Antes habíamos dicho a inicio del siglo XV, se transmite a través de manuscrito,
y a finales de ese siglo, bueno, el último cuarto de ese siglo, en 1475, aparece la primera edición impresa, que no contiene mapas. Las posteriores sí que tienen mapas, y luego vendrá una práctica muy propia del humanismo de ir introduciendo mapas dentro de la obra de este geógrafo. Este es un mapa de 1400, y el mapa de Roma, este es de 1482, que se sigue de la, perdón, esta edición es de 1400, me equivoqué, no es el año 1477, sino que el año 1478, es la edición de Roma, y se sigue de la edición impresa del año posterior, que es esta. Como vemos en este mapa de Ptolomeo, bueno, surgen varios elementos. Lo primero es que como Ptolomeo considera el Océano Índico un mar cerrado, ¿no? Porque aquí tenemos tierra, es decir, África se uniría con el continente asiático, dejando al mar Índico, al Océano Índico como un mar cerrado. Luego, la representación del continente africano correspondería hasta el lugar de Etiopía, y luego de Etiopía hacia abajo, Ptolomeo le llama la terra incógnita, que será una de las cuestiones que vamos a seguir trabajando más adelante. Y en este mapa del año 1482 se le ha introducido a la representación clásica de Ptolomeo el mar nórdico, el mar glacial arriba, ¿no? Supuestamente habría terminado aquí como en la edición anterior. ¿Vale? Aparte de Ptolomeo y de toda la influencia que va a generar en la cosmografía del Renacimiento, como había dicho, están las cartas portulanas o cartas de Mariar, que vendrían desde finales del siglo XIII, y que mayoritariamente el lugar que representan es el el mar Mediterráneo y el mar Negro, y parte de la zona atlántica, sobre todo en la zona norte. Este es España, para que se vaya entendiendo un poco la carta. Este es Italia, y aquí está África. El trazado de estas cartas estaba netamente definido en el dibujo de las líneas costeras, señalando los puertos más importantes de forma perpendicular en color rojo, y en color negro los que no sobresalen tanto. Acá hay otra, que es de Angelino Dulcer, del 1339, que está un poco más clara, se ve más clara. Y bueno, es una carta que está basada netamente en la confección, para favorecer el mercado, el comercio en el mar Mediterráneo y en el mar Negro. El trazado, como estaba diciendo, solamente refiere a las líneas costeras y algún detalle, uno que otro. Aquí estamos en una carta muy importante porque introduce los elementos geográficos interiores más sobresalientes, que están definidas por montañas, como aquí en África, en los montes Atlas, ¿no? La cordillera Atlas, el Mar Rojo, pintado de rojo, ¿no? Y una serie de estandartes, banderas, que sirven para reconocer la soberanía sobre el territorio, ¿no? La soberanía de algún reino o de algún país sobre el territorio. Y fundamentalmente, como está basada en la navegación, el viaje y costa, el trazado de litorales y líneas de orientación marítima,
están basadas en la experiencia náutica de los marineros, y aunque carecían de coordenadas geográficas, es decir, tienen una insuficiencia matemática, la forma de la localización se construía a partir de una red de rectas, que se ven aquí, o estas de aquí, rectas o rumbo para los navíos, que se organiza a partir de una rosa de los vientos central, o dispuesta de una manera central, cuyas rectas, al extenderse, se entrecruzaban con los rumbos de otras rosas dispuestas alrededor de la central. En sí, se desconoce el origen de este tipo de cartografía, pero se suele relacionar su confección con el empleo que realizan los marineros de la aguja, perdón, de la brújula, o de la aguja náutica imantada china, y por la aparición de la rosa de los vientos en la navegación mediterránea, como un instrumento técnico y conceptual que tendrá una enorme importancia en la elaboración cartográfica de estas cartas. El documento más antiguo conservado es, aquí podemos ver lo de las rectas, ¿ves? Hay una rosa de los vientos central, y que al extender sus líneas se entrecruza con la de otras rosas. Esto es un modelo de carta marina, forma parte de un atlas que es de Pietro Vesconte, o Petrus Vesconte, genovés, un cartógrafo genovés. Y el más antiguo, bueno, tengo esta, esta edición porque que está quemada, aquí no hace falta bastante información. Es una de las, se dice que es el ejemplar más antiguo, que es una carta náutica del Océano Atlántico Oriental, el mar Mediterráneo y parte del Mar Negro, y se le llama carta pisana porque fue encontrada en la ciudad de Pisa, y esta carta más o menos referiría a finales eh, del, del siglo XIII, inicio del siglo XIV. Esta es otra carta, también con ayuda de Vesconte, y es de Mario Sanudo, que es el del Liber Secretorum Fidelium Crucis de 1320-1321, que es un texto en el cual se le presenta al Papa para remotivar una nueva cruzada, y los mapas están hechos, como había dicho, por Vesconte. Para leer estas cartas, acá está África, todo esto es África, acá, aquí está España, aquí está el África de Mauritania, aquí entraríamos al Océano Mediterráneo, o sea, perdón, al Mar Mediterráneo, y este sería Asia. Inmediatamente vamos a seguir avanzando y vamos a ir entendiendo esta visión. Entender que estamos en el periodo medieval, renacente, en el siglo XV. Por tanto, la composición del mundo refiere a tres grandes masas de tierra, ¿no? La imagen del mundo de aquel entonces. Bueno, aparte de todos estos elementos prácticos en la navegación marítima, de estas cartas, ¿no? Estas cartas están entendidas para ayudar a los marineros en su navegación, y también, digámoslo así, dentro de la representación visual de estas cartas, aparte de estos elementos prácticos, comparten lugar en la visualización con elementos mayormente decorativos, eh, con elementos de índole descriptivos, de ornamentos iconográficos, que están destinados a ampliar la información geográfica de las zonas dibujadas en las cartas, por medio del empleo de leyendas geográficas que describen sucintamente las
propiedades físicas y las características naturales y políticas de los territorios. Como habíamos visto antes, en las otras cartas también se emplea representaciones gráficas de banderas, escudos, estandartes, monarcas, figuras religiosas, aparecen viñetas de las ciudades más importantes. Esto es lo importante de entender aquí, para que cuando entremos en la cartografía ya con América, digamos así, dentro de la visión del mundo, es que estos elementos definen la imagen o la producción de estas cartas marítimas como una mezcla de práctica científica y artística. Es decir, de rasgos científicos y artísticos que producen un tipo característico de conocimiento y que está basado en estrategias conceptuales y visuales para la representación de territorios y poblaciones. Son estas cosas las que vamos a ir desprendiendo poco a poco y que nos van a contribuir en nuestro propósito de un seminario de formación para la mediación de la lectura, ¿no? Es decir, hay estrategias conceptuales y visuales porque se emplearán tanto la palabra como la imagen para la representación de territorios y poblaciones. Esta fusión de rasgos del arte cartográfico renacentista expresa también la forma de realismo y simbolismo, es decir, entre pragmatismo y mito, que confiere sentido a esta imagen del mundo. Forma parte también esta serie de elementos de índole mayormente descriptiva y conceptual que aparecen en estas cartas, forma parte también de las razones finales o teleológicas con la cual se destina el viaje y la elección del lugar. Es decir, estas cartas no solamente servían para los navegantes para la navegación, sino que también servían para el comercio dentro de la zona mediterránea y del Mar Negro. Es decir, se tiene que ver con el por qué y el para qué se navega. Digamos, por eso tiende a ser razones teológicas, ¿no? Y esa cuestión del por qué y el para qué se navega va a privilegiar el ornamento y la exhibición de lugares, resaltando algunos y silenciando otros. Y por eso no solamente va a ser una práctica cartográfica encargada de entregar certezas para la navegación, sino que lo que nos sirve a nosotros en el siglo XXI es que también hay, en esta producción cartográfica hay una preocupación etnográfica y comercial que exhibe las razones del viaje a lo desconocido. Es una información y representación del otro desde el sí mismo, ¿vale? Son estrategias ilustrativas y conceptuales, es una construcción de un lugar de enunciación y que va a establecer un ver, una mirada y una visión del mundo. Me detengo un poco. Aquí tenemos un prototipo fundamental de las cartas portulanas, que es el Gran Atlas catalán de 1375, algunos lo llevan hasta 1380, prefiero quedarme en la referencia de 1375. Esta es una reducción que se genera en 1830 de esta obra de 1375, y es un manuscrito a tinta y temple, es una belleza tremenda el Atlas catalán, conservado en París, en la Biblioteca Nacional de París, y tenemos la zona perfecta del Mediterráneo, el Mar Negro, el Mar Caspio, acá arriba, el Mar Negro, y Oriente, bueno, lo voy a presentar enseguida, y Oriente con parte de la China continental y la parte noreste de Asia. La importancia del Atlas catalán es que toda esta serie de figuras, mira, voy a pasar a las imágenes que tengo.
Esta es la proyección que encontré para poder... Bueno, esta parte el inicio del Atlas Catalán, el del manuscrito. Primero se aparece la esfera celeste, ¿no? La visión que decíamos al inicio de Ptolomeo, de la concepción geocéntrica del universo, la, la Tierra, y luego las series de esferas, ¿eh? La Luna, eh, que van, que posicionan a la Tierra, ¿no? Como el eje del universo, ¿no? Luego tenemos esta, que es una bella representación de la visión entre el micro y el macrocosmos, es el cuerpo, y son, lamentablemente, creo que no se ve muy bien. Estas letras refieren a la serie de constelaciones del zodiaco, Leo, Virgo, Libra, y que están así, como están en el universo, también están representadas en el cuerpo. Vale, volviendo al mapa. Nuevamente en la zona de África se representa el monte Atlas, ¿no? Y esto es lo que decía de las leyendas, son leyendas conceptuales que refieren a elementos más interesantes desde el punto de vista para la comercialización. Aquí tenemos a Mansa Musa, un soberano africano con una pepita de oro, del oro que va a ser fundamental en todo el tráfico del comercio que hay en el medioevo entre África y Europa. Saca una edición más, La Rosa de los Vientos, y me quedaré. Y en esta parte, las caravanas que van hacia Alcatay, hacia Asia, toda esta información que tiene el Atlas catalán proviene en gran medida de fuentes literarias, de los viajes de Marco Polo, y es importante desde el punto de vista pictórico y desde el punto de vista gráfico la traducción que se genera desde la literatura de Marco Polo a la representación visual que se gesta en el Atlas catalán. Eh, esta nutrida naturaleza de variedades de elementos ornamentales, representaciones de animales, plantas, escenas de la vida diaria, costumbres y prácticas de pueblos y de regiones representadas, ciudades, torres, puertas, ríos, montañas, figuras que aparecen aquí, son tomados de narraciones y de etnografías e historias naturales. La visualización de seres y animales fantásticos, monstruosos, fabulosos, como prontamente veremos, eh, podríamos decir que la cartografía de los siglos XV y posteriormente la del siglo XVI conjuga la información de navegantes, que es la que estamos trabajando, para la descripción geográfica, pero también el uso de materiales literarios e iconográficos, míticos, religiosos, fantásticos, eh, de gran importancia para la información, para la descripción, la representación, pero también, visto desde hoy, para la construcción de estereotipos geográficos o de geoestereotipos o de ideo-geoestereotipos, ¿vale? Son la construcción de estereotipos que quedarán allí fabricando y funcionando no solamente desde estos siglos, sino que lo veremos con una larga data. Esta cuestión de ir observando esta serie de relaciones iconográficas es que nos permiten leer redes de interacciones o de interrelaciones que se generan entre la palabra y la imagen,
en la representación del mapa y que nos permite, como historiadores, digámoslo así, ir tanto hacia el interior de la representación como hacia el exterior de la representación, es decir, al contexto de la sociedad. Lo que Foucault llama las reglas del orden social, ¿no? Por una parte entenderíamos las reglas del cartógrafo o de la disciplina cartográfica y las reglas de la sociedad que influyen en las categorías del conocimiento. Y siguiendo una cita de Raymond Williams, el mapa se convierte en un sistema de significación a través del cual se comunica, reproduce, experimenta y explora un orden social. Y en esta cuestión es clave porque los mapas no solo reproducen una realidad topográfica, sino que también la interpretan. Y en este sentido es clave porque la representación nunca es neutral. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido porque... Y vuelvo enseguida aquí. Entonces, mientras que la zona del Mediterráneo llega a ser representada, bueno, la zona del Mediterráneo es conocida desde, que quiero hacer un contraste un segundo. Bueno, hagámoslo con esto. Mientras que la zona del Mediterráneo es conocida desde los griegos y desde los romanos, aquí tenemos el sistema de Ptolomeo que habíamos visto, aquí tenemos el de Eratóstenes y el de Estrabón, geógrafos de la antigüedad clásica. ¿Se ve bien? Sí, lo veo. Muy pequeño. Mientras que el área mediterránea es conocida tanto desde la antigüedad, desde los griegos y de los romanos, y ha llegado a ser trazada de una manera muy realista, digamos entre comillas, por las cartas portulanas de las que estamos hablando. El resto del mundo permanece en digamos así, forma parte de esta tierra incógnita llamada por Ptolomeo. El resto del mundo parece una masa indiferenciada, a medida que el trazo, la precisión del trazado se aleja de esta zona geográfica, es decir, de la zona geográfica del Mediterráneo. Terra incógnita es la expresión latina basada en la concepción geográfica de Ptolomeo, y sobre la cual se dispone una serie de descripciones, o sea, más allá, más allá del área mediterránea, se dispone solo de una serie de descripciones fabulosas, de mitos y leyendas, de una larga raigambre en la historia europea. Hacia el occidente del Mediterráneo, hacia el occidente, se encuentra el Mare Tenebrorum, es decir, el mar tenebroso, el océano Atlántico, y que está poblado de islas fabulosas como la Isla Afortunada, las Hespérides, la Antilla, las míticas islas de San Brandán, y al oriente se encuentran unas tierras repletas de abundancia, maravilla, pero también de exceso, monstruosidad y crueldades, y que ha sido contada tanto en la antigüedad por Heródoto, por Cetias, como veremos en las próximas clases, que mezclan lo real y lo fantástico de una manera indisoluble. También durante el medioevo, en las historias de viajeros, mercaderes, de misioneros, que ven estas zonas al oriente, alejadas del control geográfico, y que se construyen netamente de relatos fantásticos. En Oriente se encuentra el paraíso terrenal, el jardín del Edén, plantado por el mismo Yahvé, según nos informa el segundo capítulo del Génesis bíblico. También se encuentran las huestes demoníacas de Gog y Magog, y para los griegos, los pueblos de Oriente, son pueblos considerados incultos y salvajes y representan la idea de barbarie que se opone al modelo de la polis.
en esta cuestión, en esta tensión que más o menos es lo que Said trabaja también con el orientalismo, ¿no? La idea de la construcción de Oriente por parte de Occidente o de Europa, la tensión que vamos a ir viendo en las próximas clases es cómo se construye esta mitología de frontera, esta serie de, una mitología de frontera, una mitología de límites, ¿no? De límites que no solamente van a ser límites geográficos, sino que también límites en la condición humana, ¿vale? Traspasando las zonas del control geográfico están los monstruos, por tanto es la zona donde que representa la antítesis a la condición humana. Y en esta cuestión es clave porque, así como habrán elementos maravillosos, también habrán elementos monstruosos, y que no solo el paraíso, sino que también el infierno estaban en el oeste, ¿no? Acá, en esta carta, también de Vesconte, no, perdón, esta es de Andrea Bianco, podemos entender un poco esta lógica. Primero, la idea de un centro, ¿no? Las cartas del medioevo se construye, el centro de la carta refiere al centro del mundo, al centro del universo, ¿no? En la consideración geocéntrica, y ese centro o ombligo del mundo es algo típico de casi toda la mitología de la antigüedad. Mircea Eliade, en varios de sus textos, trabaja este ámbito, ¿no? De la idea del centro. Eh, Así en la Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia, el centro era Babilonia; en los griegos, el centro es Delfos; en los musulmanes, el centro es la Meca; en los cristianos, el centro es Jerusalén. Y en esta carta seguimos, Jerusalén sería el centro, este sería el Mediterráneo, bajamos hacia África y este sería Asia, ¿no? Y cuando se pobla, es decir, cuando entramos en todos estos elementos ornamentales, decorativos, artísticos de la obra, y que entra en el ámbito del simbolismo, con lo que estaba hablando anteriormente, entramos en el ámbito también mitológico y por tanto ideológico. Y vemos la Jerusalén en el centro, y a las afueras de Jerusalén, es decir, en el Océano Atlántico, una serie de monstruos que poblan esta región desconocida por el hombre medieval, o digamos así, la sociedad medieval, mejor dicho, y aun cuando puede ser que los miedos sean solamente del hombre, no sé, no es la historia. Y luego una serie de elementos mitológicos que se encontrarían en las fronteras del mundo conocido. Así, esta es África, según lo que teníamos aquí. Vamos a situarnos aquí en esta parte ahora. En esta carta tenemos en África el reino del preste Juan, que es una figura mitológica de enorme envergadura para la historia de la cartografía europea y para la mitología europea. Y en Asia, como lo que estaba hablando anteriormente, se encuentra el paraíso terrenal, ¿no? El mítico jardín de Edén que planta allí Yahvé, pero también antes de llegar a este paraíso se encuentra la tierra de los seres monstruosos, ¿no? De los que han roto la condición humana, y entonces es más o menos para ir mostrando, y todo eso estaría sobre la India, ¿no? Y así también, cuando decíamos de Jerusalén y una serie de elementos simbólicos que refieren al ámbito mitológico del cristianismo, a las afueras de ese centro, del control de ese centro, a las afueras, en la frontera, estaría el ámbito el lugar donde habitan los monstruos, ¿no? Y aquí no solamente monstruos marinos, sino también la figura del colgado, en la referencia de que más allá de lo conocido está el reino se puede encontrar la muerte. O sea, esta es una cuestión clave con la cual va a llegar Colón, que en el viaje, y que refiere mucho a la literatura de viaje,
En el viaje se encuentra tanto la maravilla, lo sobrenatural, el reino de los prodigios, pero también está la muerte, lo monstruoso y el peligro. Por eso no es, vuelvo al Atlas catalán de 1375, y en la parte del Catayo, Catay es China, ¿no? En la cartografía antigua, se representa aquí las tierras de Gog y Magog, que ya lo trabajaremos en las próximas clases, pero no detenerme tanto rato aquí. Vale. Todas estas cosas que trataré de ir un poco más rápido para poder cerrar un poco hoy día la cosa. Toda esta serie de elementos, tanto simbólicos, mitológicos, que participan en la construcción de esta cartografía antigua, con los elementos prácticos y científicos, siguiendo la teología de Ptolomeo, van a enriquecerse totalmente a partir de las informaciones que van a presentar desde finales bueno, desde todo el siglo XV, la serie de expediciones navieras que van a situarse a lo largo de la costa occidental de África. Vale, en 1415 se suele insistir dentro de la historiografía portuguesa y en parte de la historiografía europea que a partir de 1415 se inicia con la toma de Ceuta por parte de los portugueses, se inicia lo que se podría llamar la expansión europea, porque a partir de ese año comienza una serie de navegaciones por Ceuta, se presenta por aquí más o menos, comienza una serie de navegaciones que van a llevar a transitar por toda la costa occidental de África. En 1434, el navegante Gil Eanes consigue doblar el Cabo Bollador, que sería como es el actual Sáhara Occidental, y poco antes de la segunda mitad del siglo XV, el navegante veneciano y posterior negrero, digamos así, y posteriormente mercader de esclavos, Albices de Cadomosto, navega sirviendo 2 veces al infante Enrique hasta Gambia y Guinea. Pedro de Sintra extenderá ese dominio portugués en llegar entre 1460 y 1462 hasta llegar hasta la costa de Sierra Leona. Posteriormente, Diego Siao, que aquí dice 1482, pero hay fuentes que son 1483, bueno, el último punto sería en 1486, que llega a la desembocadura del río Congo, y del río Congo, 5 o 6 años después, en 1488, Bartolomé Díaz consigue doblar el Cabo de Buena Esperanza, y con ello cubrir toda el trazado de la costa occidental del Atlántico. Esta serie de informaciones que van a presentar los navegantes portugueses, que van a difundir los navegantes portugueses, van a ser incorporadas en las cartas tanto de Andrea Bianco, como la que estamos viendo, Blanco de 1448, como en la de Bartolomeo Pareto en 1455 y de Gracioso Benicanza de 1468. La más clara, esta se sigue mucho del dibujo que habíamos visto anteriormente. Esta es de Benincasa, y aquí podemos ver la invertí, sí, la original aparece de forma horizontal. Aquí podemos ver ya el trazado que va desde el Cabo Blanco, es decir, de Mauritania,
siguiendo por Guinea, Senegal, Guinea, hasta llegar al sur de Sierra Leona, y de acuerdo a la información proporcionada por las informaciones tanto de Cado Mosto como de Pedro Sintra. Aparte de estas cartas marítimas, portulanas, que reciben estas informaciones, tenemos los grandes mapamundis, esta de 1459, está a tinta y temple, es de Fra Mauro, que está hecho en la isla de Murano, cerca de Venecia, y también el mismo sentido, la costa de África, ¿no? Asia y aquí Europa, ¿no? No me voy a detener, voy a seguir. Esto es una hermosura, es un mural muy grande, y es un trabajo, tiene decorado en oro y eso, es un trabajo muy, muy, muy bonito. Aparte de Fra Mauro, de 1459, está el mapa de Enricus Martellus, de circa 1489-1490, y el globo terráqueo de Martín Behaim. Todos ellos ya introducen, como se traspasa, a partir de esta información en el navegante, se traspasa la línea ecuatorial, permite reconocer en estos mapamundis que contradicen a Ptolomeo, y aquí lo marca muy bien Martellus, porque hacen del Atlántico un océano que se junta con el Índico, a diferencia de la mirada clásica de Ptolomeo, donde estaba cerrado, ¿no? Y bueno, y poniendo en cuestión uno de los baluartes de la cosmografía renacentista, ¿no? Entonces, si estos, esto, esta serie de mapamundis que se gestan a partir de la navegación portuguesa a partir de 1415 hasta 1490, esta serie de informaciones difundidas por los navegantes, si bien pueden contrarrestar o rebatir las teorías geográficas de Ptolomeo, aparte de los aportes que entregan, siguen estando dentro de la visión de la imagen del mundo conformada por tres grandes masas. En ese sentido, ese ámbito que es muy ideológico, como lo que hablábamos también del centro, de la idea del centro dentro de la carta, de las cartas cartográficas antiguas, siguen estando dentro del plano ideológico de un mundo dividido en tres partes, que sigue la visión de las antiguas cartas OT, ¿vale? Este es un mapa, pero un mapa esquemático, digámoslo así, mayormente conceptual, que es de Isidoro de Sevilla, aparece en la etimología de Isidoro de Sevilla del siglo VII, y que está en referencia a este mundo dividido en tres, y que surge a partir también de un contexto bíblico. Tenemos a Asia en la parte superior del mapa, a Europa y África. Hay algo que tal vez no lo dije, pero en toda esta cartografía antigua, en el caso de Fra Mauro, en el caso de Fra Mauro, Asia está la carta, aquí está invertida la carta, pero en realidad la carta en su construcción tiene el sur como orientación. Otras cartas tienen al este como orientación, y este es el tipo de carta que tenemos con esta carta conceptual que tenemos de Isidoro de Sevilla, donde
está orientada hacia el este, Asia está en la parte superior, Europa en la parte izquierda y África en la parte derecha. En Asia tiene un relato bíblico porque en cada una de estas grandes masas territoriales están divididas por la descendencia de los hijos de Noé. Así, en el relato bíblico, después de que superan el diluvio, los descendientes de Noé, los hijos de Noé, se reparten por el mundo para esparcir la población humana, y tenemos en Asia, queda Sem, en África, Cam, ¿no? Y en Europa, Jafet. Asia, esta carta la reúne el mar Océano, que es el mar que reúne las tres grandes masas de tierra. Europa está separada de África por el Mediterráneo, en el centro está Jerusalén. Asia se separa de Europa por el mar de Azov, y África por el Nilo con Asia. Aquí tenemos una representación del siglo XV, también en el mismo sentido, ya mayormente pictórica, ¿no? Que tenemos aquí el arca y la separación por aguas que se hace en estas tres grandes masas. Este es el mapa de la Catedral de Hereford, y en el mismo sentido, aquí se puede hacer, si uno plantea una T, aquí, con el travesaño y el vástago. En el vástago separa Europa que sería esta parte, Europa con África, y el travesaño separa Asia tanto de Europa como de África. Aquí otro tipo de mapa antiguo, medieval, de Ebstorf, que es cerca del 1300, que también refiere a esta relación de micro y macrocosmos. Al centro está Jerusalén, y el círculo está limitado por la cabeza, los pies y los brazos de Cristo. No me detengo mucho para seguir avanzando. Este es un salterio con himnos y oraciones, y el mismo sentido. Salvador del mundo, ¿no? Unido al Creador, que controla todo el universo, y con Jerusalén en el centro. ¿Por qué voy presentando este tipo de cartografía? Porque la idea del centro con Jerusalén no solamente está en este tipo de mapamundis, que este tipo de mapamundi no refiere a las anteriores que hemos estado hablando, ¿no? A las cartas marítimas, esa diferencia práctica, empírica, que yo mostraba en las cartas marítimas, se diferencian de esta producción cartográfica, porque esta no tiene esta relación de orientación ni de proyección de direcciones, sino que este tipo de cartografía, este tipo de mapas, está como para narrar una historia, ¿no? Y que refiere más a ámbitos teológicos, a ámbitos simbólicos, y sobre todo en el ámbito de contarnos algo. No de buscar una orientación, sino que de establecer un tipo de literatura. Aquí otra carta, y también con la forma de el Orbis Tertius, ¿no? Un mundo separado en tres. Este es otro tipo de cartografía antigua, medieval, que es del Beato de Liébana, que forma parte del comentario del Apocalipsis, y el mismo sentido, ¿no? No hay esta visión moderna de orientación, sino que es un hermoso trabajo, lamentablemente no me quedó. Y terminamos con, yo creo que vamos a dejarlo aquí, Colón lo veremos la próxima semana,
terminamos con este tipo, esta carta que es la carta, se le dice la carta de Colón, más o menos sería entre 1400, 1092, 1500. Se dice que sería de Colón, no se sabe exactamente, y reúne un mapa de las esferas celestes junto con una descripción del Mediterráneo, el Mar Negro y parte de África. Esta carta recolecta muchos de los trabajos anteriores porque se entiende que dentro del plan de Colón estaría tanto, Colón probablemente podría haber sabido o conocido el trabajo de Faramauro de 1459, este gran mapamundi que hemos visto, o el de Enrique Martellus de 1489, o el globo terráqueo de Behaim, que no he presentado una imagen de aquel. Estos materiales cartográficos probablemente Colón los tuvo en el momento en que prepara su expedición naviera hacia el Océano Atlántico. Y con este mapa cierra, digámoslo así, esta serie de presupuestos con los que Colón va a comenzar su, su viaje. Lo importante es reconocer que Colón, de los materiales que va a utilizar Colón para llegar, que lo vamos a ver en la próxima clase y vamos a ir avanzando más hacia ámbitos literarios para poder encontrar no tan expositivos, sino que más ir encontrando estos problemas que se refieren al ámbito de la representación cartográfica como al ámbito de la representación verbal, y ir jugando entre texto e imagen, palabra e imagen. Lo importante es que nos vamos a detener en la próxima clase no tanto en ámbito, trabajaremos con la cartografía, pero trataremos de ir jugando con estas traducciones que se establecen eh, entre la literatura de viaje, los grandes relatos de viaje del medioevo, como son los de Marco Polo, Jean de Mandeville, ¿no? Las historias de las maravillas que hay, con Mandeville, con Marco Polo, y encontrar la relación con el proyecto que Colón presentará a la corte castellana para hacer el viaje transoceánico. La propuesta de Colón no solamente va a tener un sustento en teorías cosmográficas griegas y en los modelos de mapas greco-romanos, sino también va a ser confirmada por otro tipo de mapas que vamos a ir viendo, y lo que avanzaremos en la próxima clase es cómo se aleja la cartografía, se aleja de esta construcción de la carta a partir de un centro étnico, simbólico, mitológico, como es el caso de las cartas cristianas, donde el centro hemos visto que está establecido en Jerusalén, y todo lo que sea periférico o fronterizo a ello, es decir, todo aquello que queda por fuera del conocimiento y del control geográfico, entra al ámbito de la zona límite, ¿no? De la marginalia, de los márgenes del mundo, y en ese margen del mundo, cómo se construye dentro de la literatura de viaje, cómo se construye este ámbito de lo maravilloso y de lo monstruoso. Creo que voy a quedar por aquí ahora porque debemos estar todos cansados, porque si sigo ahora con Colombo vamos a quedar a medias. Por lo menos lo que podemos cerrar esta sesión es que hemos podido observar cómo se construye la cartografía del siglo XV, y cómo en esa cartografía del siglo XV, eh, cómo en esa cartografía del siglo XV
participan en tanto elementos del orden práctico, del orden de la navegación, como del orden del conocimiento matemático, astronómico, y también del orden de lo simbólico, de lo mitológico, y que luego va a ser traspasada a un ámbito ideológico en el ámbito moderno. Y pasaremos de un centro étnico en la construcción de las cartas a un centro geométrico. Y en ese juego de pasar de un centro étnico a un centro geométrico, como la idea de centro geométrico oculta la idea de un centro étnico. Tal vez no me estoy explicando mucho ahora, pero lo iremos trabajando más adelante. ¿Qué queremos hacer con esto? Que, como hemos visto en estas distintas cartas antiguas, donde la imagen del mundo se construye a partir de tres grandes masas, la navegación hacia Occidente, hacia el gran mar océano, va a abrir esa imagen del mundo y va a incorporar estas nuevas tierras como una cuarta parte, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver en la próxima clase es cómo saltamos, cómo poco a poco en ese viaje hacia el occidente y al atravesar el océano Atlántico, poco a poco se va acomodando el Atlántico como centro de la representación cartográfica, y que en definitiva refiere a todo un discurso por el cual se construye la hegemonía y la universalización de la mirada europea. Creo que lo dejamos por aquí hoy día. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, sería bueno para poder hacer el diálogo. Cualquier tipo de pregunta siempre es bienvenida, y para poder hacer tanto el diálogo como para ir midiendo si realmente hay recepción a lo que les he transmitido hoy día. Hola, buenas. Patricio, primero que nada quería darte las gracias por esta representación que nos está ofreciendo, eh, como lo menciona en algún minuto, de esta suerte de estudios como en palabras Foucaultianas del análisis del origen hacia dónde van a apuntar todos los procesos de la cartografía y del análisis que se puede desprender de ello. Me surge la duda, en términos pedagógicos, si existe alguna forma de acceder a este material acá en Chile, si existe alguna copia, algún museo donde se pueda acceder a algo parecido a lo que estás exponiendo. Pensando principalmente pensando principalmente en que en cómo hacer que este conocimiento que nos entrega quede más presente aún en la práctica docente. Tenemos mucho, si es viable poder llevar en una de esas algún grupo de estudiantes selectos, no sé, pero poder aplicar esto de una manera mucho más concreta o incluso para uno mismo, una vez. Bueno, un poco el comentario y la pregunta. Lo primero era referente al material visual.
decías, de las cartas que he ido presentando, Rodrigo. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, en gran medida el material visual que ha sido expuesto ahora, uno lo puede encontrar entre las cosas que pudo traer la pandemia, aunque ya antes había varios materiales, uno puede encontrar en la Biblioteca Nacional de Francia, hay muchos elementos, sobre todo para los profesores de arte o de todos los profesores que utilicen elementos visuales. La Biblioteca Nacional de Francia, tú entras ahí y en línea tiene mucho material, tanto de el medioevo, la antigüedad clásica, bueno, reconstrucciones, ¿no? Del medioevo sí hay manuscritos, muchos manuscritos que están digitalizados. También hay elementos modernos, ¿no? Una serie de cosas dentro de de la Biblioteca Nacional de Francia. La otra es la Biblioteca eh, Británica de Londres. eh, no me recuerdo bien el nombre. Bueno, la otra es la JCB, la John Carter Brown, JCB Library. John Carter Brown es una biblioteca que tiene mucho material sobre visual, manuscritos, libros, sobre el siglo, sobre la colonia en América Latina, sobre todo para la gente que está investigando como elementos etnográficos. eh, También hay muchos elementos, muchos materiales visuales. Es una gran biblioteca. Eh, Tiene muchas becas esa biblioteca para hacer estudios dentro de sus dependencias, y en línea tienen mucho material. Y luego, o sea, también la Biblioteca Nacional de Chile, la memoria chilena, también hay materiales que se pueden trabajar. Se podría exigir más, ¿no? Porque en un tiempo estuvieron digitalizando muchos documentos, después eso como que paró, no sé, porque hay documentos que antiguamente encontrabas en la Biblioteca Nacional, en la memoria chilena, eh, en mi caso particular, después no los volví a encontrar, pero también es un material accesible. Y bueno, después hay otras bibliotecas, ¿no? También está las bibliotecas de Florencia, en Italia. Respecto a esto, a este tema, ¿no? Al tema de la cartografía, pero si les interesa, yo puedo irles dejando links en la enlace de distintas bibliotecas que puedan tener materiales visuales para poder, que es lo que a mí me interesa, que trabajemos después cuando ya entremos en las lecturas teóricas, cuando trabajemos el ámbito de cómo creamos estos dispositivos didácticos para la mediación lectora. Así que les voy a ir dejando enlaces en en la, mm, en la carpeta con el Drive que estamos construyendo con los distintos materiales. Para la gente que no ha podido acceder ahí, prontamente también haré el enlace, les enviaré el enlace para que entren a la información. Y después, la segunda parte del comentario, no, de tu comentario, Rodrigo, como que me perdí, no me acuerdo. No, fue más que nada un agradecimiento, pero de todas maneras apunto al tecito en términos de que se vaya entendiendo el comentario de esto de la idea de estas cartas geográficas, de cómo se van extrapolando la idea de centro geométrico y en ello se oculta la idea de centro étnico. Sí. Entonces, eh, preguntaba por la forma de acceder al material para poder aplicar este entendimiento de la información Mm. a las clases. Como profesor de enseñanza media, en mi caso, me sirve un montón
hora que en este momento estoy cerrando primer semestre, me sirve un montón para poder llegar con ideas nuevas a las clases en segundo semestre, tercero, cuarto medio, entonces me sirve mucho. Entonces, era eso, era más que nada un agradecimiento a esto que nos estás exponiendo. No, no, te agradezco a ti la participación. Sin este diálogo no hay conocimiento. Lo que sí es lo que vamos a ir avanzando, porque todavía es expositiva esta parte. Cuando entremos en el ámbito realmente de la confrontación entre la modernidad y el colonialismo, en el ámbito cartográfico va a ser fundamental esta lectura que cuando se pasa de el centro étnico al centro geométrico y se establece la imagen del mundo en la proyección de Mercator, un ejemplo. Tú pones la proyección de Mercator de finales del siglo XVI, donde el centro es el océano Atlántico, ¿no? Y luego pones una imagen de Google Earth, un ejemplo, donde el meridiano cero es el meridiano de Greenwich, no, Greenwich, de Greenwich, y que corta Inglaterra. Y este tipo de proyecciones que lo que hace es que los países del norte se vean mucho más grandes de lo que son, mientras que los países del sur se ven mucho más pequeños. Son formas de colonialismo epistémico. Y, y son cosas que vamos a ir trabajando y vamos a ir avanzando, ¿no? Estas primeras clases va a ser netamente expositiva, como la de hoy día, que creo que fue un poco lento porque yo quería llegar hasta 1510 más o menos, ¿no? Cuando ya América ya aparece, que lo vamos a ir avanzando en la próxima clase, y también ir mostrando los relatos de los navegantes respecto a la visión de, entre comillas, el indio, en los indígenas, ¿no? Y cómo tanto desde un punto de vista geográfico, de la naturaleza, como de lo social, se van construyendo estereotipos. Y son cuestiones que vamos a ir avanzando, y con los textos que están en línea, que están en la carpeta, lo importante es que la exposición mía como el trabajo de usted en las lecturas después nos permita poder llegar a esta parte de seminario que me interesa, que es la confección de materiales didácticos para la mediación lectora. Y una última cosa que no se me olvidó decirlo al principio, es que este proyecto cuenta con el financiamiento para realizar una revista. Y esa revista van a ir artículos o sea, fundamentalmente me gustaría que ustedes desde su circunstancia y desde su disciplina como profesores y desde fundamentalmente de su actividad docente, podamos trabajar estos ámbitos de la mediación lectora y de los dispositivos para una mediación lectora en esto, y entender también este juego que para allá apunta el seminario, de que la lectura o el leer no solamente refiere al ámbito verbal, que es lo que vamos a ir trabajando, sino que leer se hace en todo orden de representación, sea literario, verbal, en este caso, o visual. Esa mano es una pregunta, ¿no? ¿Felipe? Sí, o sea, más que una pregunta, quería hacer un comentario. ¿Es posible? Sí, sí, claro. Bueno, no pongo la cámara porque estoy en un ambiente no tan para la cámara. Quería comentar, bueno, que yo soy tesista de pedagogía en castellano y estoy trabajando cómo se construye el imaginario urbano en los recorridos de una novela de los años 50 de acá de Valparaíso que se llama Mundo Herido. Entonces, resulta que igual todo lo que planteas, Patricio, a propósito de las cartografías me hace mucho sentido, porque justamente lo que estoy analizando es cómo el personaje literariamente construye imaginariamente su espacio. Y quizás en la literatura eso es más posible que en otras ciencias como más pretendidas exactas. Y
a mí lo que me llama la atención es cómo todavía, o sea, siempre la dimensión imaginaria o la dimensión ideológica, o sea, algo totalmente actual. El otro día fue a propósito de que me están dando, bueno, o sea, como estoy metido en lo de la tesis, tengo el tema muy presente, y el otro día inauguraron una exposición que era sobre el barrio Almendral, y bueno, y parte de la exposición, que era multidisciplinar, habían unos dibujos sobre unas representaciones acerca de Valparaíso, pero imaginado en el tiempo de Mary Graham, se supone. Entonces estaba con un amigo que es arquitecto y me decía, oye, pero están buenos los dibujos, pero esto es inexacto. Y empezamos a analizar y claro, incluso en términos como de la época que representaba, el Valparaíso que representaba, era totalmente inexacto. Pero después nos encontramos con el autor y como que en verdad todo el tiempo era una representación subjetiva. Así que eso me hizo recordar eso, eh, claro, quizás no están planteados de un espacio de poder lo que hizo este chico, eh, pero, pero sí hay una dimensión imaginaria operando todo el tiempo, incluso ahora desde la perspectiva que lo hacía el chico era una perspectiva más ecocrítica, si se puede llamar, registraba los flujos, me parece que se dicen orográficos, relativos a los ríos, a las cuencas del Valparaíso más antiguo, que ahora está bajo cemento. Entonces, eso quería compartir, que, bueno, me llevo eso como de esta sesión de cómo la dimensión imaginaria todavía está presente y, bueno, viene de muy atrás, viene de siempre. Eso. La, si bien eso, porque como tiene que ver con el curso, claro, está enfocado dentro de los ámbitos de poder, pero esta clase, ¿no? Fue presentada de esa manera. Sí avanzaremos en criterios subjetivos de la construcción del espacio. Ahora, hay toda una serie de investigaciones dentro de la cartografía. Yo hablé del giro literario que presenta Harley, ¿no? John Ryan Harley, que con uno de los textos que están ahí en la carpeta. Eh, pero también y el giro visual, ¿no? De los años 90 y eso en torno a la cartografía. Pero también hay podríamos decir, un giro espacial, que es cómo la cartografía imagina los espacios, ¿no? La idea de lo visual perdón, cómo el imaginario espacial, cómo se construye ese imaginario espacial. Y claro, cuando me decías que lo estaba en el ámbito literario, hay mucha de esa construcción simbólico-espacial dentro de la literatura de viajes es fundamental. En la literatura de viajes y en la literatura visionaria, sea esta de corte teológico, religioso o profano, ¿no? Pero en toda esa literatura visionaria hay una serie de construcciones del espacio a partir del sujeto, ¿no? De la subjetividad, de la experiencia visionaria. Y si estás con esos temas, después podemos conversar y no sé, y que refieras un poco más a la investigación que estás haciendo. Después te puedes explayar un poco más sobre eso. En la próxima clase sí que avanzaremos más así a trabajos hacia esta relación entre lo literario y lo cartográfico y lo visual con mayor énfasis, ¿no? Porque trataré de ir más rápido, sí, para que no sea no haya tanto tropiezo en el avance.
bueno, lo último, para terminar, es que lo que decía respecto a la revista que viene, es que, claro, la idea es poder trabajar también la escritura como un espacio de comprensión lectora, ¿no? Y entonces, para mí es como bien un ensayo esto de la mediación lectora y de poder trabajarlo en el ámbito docente. La idea es que después podamos ir avanzando en la confrontación de distintos tipos de medios de representación y también de distintos estilos, ¿no? Literario, pictórico. Y en ese sentido, lo que decía Felipe también es una cosa que hay que incorporar, ¿no? La literatura de viaje, la construcción de espacios, la literatura, de espacio imaginario. La idea del espacio, de hecho, es una cuestión fundamental, y en el caso de este, cómo lo vamos a trabajar es cómo esta imagen de América, o sea, el gran objetivo de esta clase es conocer distintos registros de representación verbal, visual, sobre, sobre el territorio americano, sobre las poblaciones, para medir eh, la colonización del espacio eh, y de la colonización del espacio, de la historia, de la literatura, en los periodos en que estamos trabajando. ¿Alguna otra pregunta respecto al curso o algo? Pues yo creo entonces, Graciela. No, me quedan súper claros los planteamientos. Muchas gracias por la exposición. Espero que a medida que avance el curso puedan ir surgiendo más dudas. Yo trabajo con niños también, desde primero básico a cuarto medio, entonces me gustaría también darle ese énfasis al que pudiéramos aplicar en didáctica. ¿Y en qué asignatura? Artes visuales, talleres de arte. Sí, esa es una de las cosas, pon tú, esa es una de las circunstancias que sería bueno cuando trabajemos esto de los dispositivos, una de las circunstancias que, claro, como yo no, o sea, usted, desde su circunstancia, ¿no? Del contexto en el cual, tanto en la disciplina como en el contexto social en el que se desenvuelven en los colegios, poder trabajarlos como problemática, ¿no? Y claro, y que este sea un espacio tanto teórico como epistemológico para poder ir avanzando hacia la construcción de elementos que contribuyan a una relación entre los distintos tipos de medios de representación que vamos a trabajar. Pero claro, y este caso, en esta circunstancia, también tiene que ver con las edades, ¿no? De la población, en el caso con lo que trabajas tú, ¿no? Porque cómo establecer estos procedimientos desde un punto de vista del desarrollo del aprendizaje, ¿no? Tanto a nivel de técnicas pictóricas, a nivel de técnicas plásticas o en el caso literario, en el caso alfabético también, ¿no? Sí, vamos a ir, vamos a ir introduciendo varios elementos dentro del... Lo importante no es, es ver siempre que lo que vamos a trabajar, hoy día fue muy expositivo y muy europeo, porque en las próximas clases vamos a ver cómo está esa construcción vista hacia América, y luego en el barroco, cómo está esa resistencia, o bueno, algo hablaré también antes, pero cómo está esa resistencia o esa recepción y esa hibridación al discurso de la modernidad o de las modernidades europeas, ¿no? Pero lo importante aquí es que vamos a jugar con el tema del mestizaje, tanto a nivel de los distintos medios, como a nivel de representación, como a nivel de las distintas disciplinas,
y también a nivel de los procesos que se gestan dentro de la historia latinoamericana para construir esta, ya sea esta categoría de análisis como esta forma cultural propia de América Latina, que es la hibridación, ¿no? Entonces, desde aquí hay una cuestión fundamental porque vivimos un periodo de nuestra historia nacional, digámoslo así, la historia de Chile, del antiguo Estado-Nación, que, que es fundamental, ¿no? Estamos en un momento que, como le llaman los griegos, un kairos, ¿no? Un momento oportuno, un momento en el cual hay una vuelta hacia los orígenes, digámoslo así, en la cual se pone en cuestión varios de los elementos que han construido esa subjetividad de Estado-Nación, que se están desmontando, ¿no? Y ese es el trabajo que estamos haciendo a nivel de mostrar la modernidad o las modernidades con su contraparte, o su contracara, o el fenómeno constitutivo de la modernidad, que es el colonialismo, ¿no? Entonces, todo va a ir en ese juego y que es un momento fundamental de la historia en el cual estamos, ¿no? El momento oportuno para el desmontaje y la descolonización de aquellos elementos o estereotipos o conceptos que han regido la historia de la construcción del Estado-Nación en Chile. Y en ese caso, para terminar con tu comentario, en ese caso es fundamental la idea esa de la escolarización, un ejemplo. Hay varias cosas que podemos trabajar, ¿no? El tema de las identidades, tanto identidades territoriales, identidades sociales, identidades subjetivas, ¿no? Gracias. Bueno, la dejamos aquí y seguimos el próximo miércoles, los espero a la misma hora. El día martes, como esta semana, el día martes les enviaré el enlace y cuando ingrese más materiales a la carpeta, les avisaré por correo que ya hay más materiales por si quieren revisar. ¿De acuerdo? Pero yo creo que en esta unidad, con los materiales que hay, estamos bien. Hay uno que otro, Eduard Said, es una lectura que falta allí, y también también el trabajo de Gorman, de Edmundo O'Gorman, La invención de América, que es una de las cuestiones que vamos a llegar al final también con Dussel, la idea del encubrimiento, 1492, el encubrimiento del otro, y la invención de América, de O'Gorman, que son tesis antiguas, pero que nos permitirán un poco trabajar el ámbito de descubrimiento, acontecimiento, reparto de América, resistencia, en fin, todo esto, estas categorías que se utilizan para describir el acontecimiento de 1492. Bueno, quedamos aquí. Muchas gracias a todos y por durar tanto rato su atención. Muchas gracias. Y nos quedamos para la próxima semana. Les doy el aviso y comenzamos la clase el próximo miércoles a las 6 de la tarde. ¿Vale? Que tengan una buena semana y un buen fin de semana también. Chao, gracias, Pato. Bueno, Chao, chao. hasta Gracias. luego. Chao, chao. Chao, gracias por Chao. todo. Chao, chao, Chao. chao. Gracias, chao.